El CEO tenía una pesadilla con una mujer llorando. Despertó agitado, y horas después, ella apareció en su oficina pidiendo trabajo. La coincidencia fue demasiado inquietante para ignorarla. El aire acondicionado del penthouse en Santa Fe zumbaba suavemente mientras Diego Mendoza se revolvía en su cama king size. A los 35 años, era el CEO más joven de Grupo Mendoza, el conglomerado de construcción que su abuelo había fundado en los años 50. Pero esa madrugada de octubre, todo su éxito se desvanecía en un sueño inquietante. En la pesadilla, una mujer lloraba desconsoladamente. Tenía el cabello castaño ondulado que le caía sobre los hombros y sus ojos verdes brillaban por las lágrimas. Llevaba un vestido azul marino sencillo, como de oficina, y sostenía una carpeta amarilla contra su pecho. Diego no podía ver su rostro completo, pero algo en su llanto le removía el alma de una manera que no lograba comprender. «Por favor», susurraba ella entre sollozos, «necesito que alguien me escuche». Diego intentaba acercarse, pero sus pies parecían hundidos en arena. Cada paso requería un esfuerzo sobrehumano, y por más que se esforzaba, la distancia entre él y la mujer no disminuía. El llanto se volvía más desgarrador, más desesperado. «¡Espera!», gritaba Diego, pero su voz sonaba ahogada, como si estuviera bajo el agua. La mujer levantó la vista hacia él por primera vez. Sus ojos verdes se encontraron con los suyos por un segundo que pareció eterno. En esa mirada, Diego vio dolor, esperanza y una extraña familiaridad que no podía explicar. Entonces, el despertador sonó. Diego se incorporó abruptamente, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en el silencio de la habitación. El reloj marcaba las 5:47 am. Gotas de sudor corrían por su frente a pesar del aire acondicionado. Se pasó las manos por el cabello negro y se quedó sentado en el borde de la cama, tratando de sacudirse la sensación de angustia que la pesadilla había dejado. No era la primera vez que tenía ese sueño. Durante las últimas 3 semanas, la misma mujer había aparecido en sus noches, siempre llorando, siempre inalcanzable. Diego había consultado con su médico, quien le atribuyó las pesadillas al estrés de dirigir una empresa con más de 5,000 empleados y los problemas recientes con el sindicato de construcción. «Necesitas unas vacaciones», le había dicho el doctor Ramírez. «Tu mente está procesando demasiada presión». Pero Diego sabía que no podía tomarse un descanso. No ahora, cuando estaban negociando el contrato más importante de la historia de la empresa, la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Su competidor principal, Construcciones Vázquez, no descansaría, y Diego tampoco podía hacerlo. Se levantó y caminó hacia el ventanal que daba a la ciudad. Las primeras luces del amanecer comenzaban a iluminar los rascacielos de Santa Fe. Desde su penthouse en el piso 45, podía ver la expansión urbana que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Edificios que su empresa había construido se alzaban como monumentos a su éxito, pero esa madrugada todo le parecía extrañamente vacío. Diego se preparó un café en su moderna cocina italiana y revisó los emails en su teléfono. 32 mensajes nuevos desde que se había acostado. María Elena, su asistente, ya había organizado su agenda para el día. 3 reuniones de junta directiva, una conferencia con inversionistas japoneses y la entrevista final para el puesto de directora de recursos humanos. Mientras se duchaba, no podía quitarse de la mente la imagen de la mujer llorando. Sus lágrimas parecían reales, su dolor palpable. Diego se preguntaba si no estaría perdiendo la razón. A los 35 años, soltero y completamente dedicado al trabajo, quizás su mente le estaba jugando una mala pasada. A las 7:30 am, ya vestido con su traje gris Oxford y corbata azul marino, Diego salió de su penthouse hacia las oficinas de Grupo Mendoza en Polanco. No tenía idea de que en pocas horas su vida daría un giro que cambiaría todo lo que creía saber sobre el destino y las coincidencias. Las oficinas de Grupo Mendoza ocupaban 3 pisos completos de la torre corporativa en Polanco. El diseño moderno de vidrio y acero reflejaba la ambición de la empresa, y el logo dorado en el lobby hablaba de décadas de éxito en el negocio de la construcción. Diego llegó a las 8:15 am, saludó con un gesto a los guardias de seguridad y subió directo al piso 32, donde estaba su oficina ejecutiva. María Elena Ruiz, su asistente de 42 años,
Ya lo esperaba con el café cargado que él prefería y una pila de documentos organizados por prioridad. María Elena trabajaba para la familia Mendoza desde que Diego era un adolescente y conocía sus rutinas mejor que él mismo. «Buenos días, licenciado», lo saludó con la formalidad que siempre mantenían en la oficina. «Tiene la junta directiva a las 9, los japoneses a las 11 y las entrevistas para recursos humanos empiezan a la 1. «¿Cuántos candidatos quedaron para la entrevista final?», preguntó Diego mientras revisaba el reporte de ventas del mes anterior. 3, todos con excelentes referencias, pero yo apostaría por Sofía Hernández. Tiene 8 años de experiencia en empresas similares, maestría en administración por el ITAM y habla perfectamente inglés y francés. Diego asintió distraídamente. Su mente seguía regresando a la pesadilla de la madrugada. La imagen de la mujer llorando era tan vívida que podía recordar hasta el más mínimo detalle. La forma en que sus manos temblaban al sostener la carpeta amarilla, cómo su cabello castaño se movía cuando negaba con la cabeza, la desesperación en su voz. Las reuniones de la mañana transcurrieron según lo planeado. La junta directiva aprobó la propuesta para el aeropuerto y los inversionistas japoneses mostraron interés en expandir su presencia en México. Pero Diego no podía concentrarse completamente. Cada vez que cerraba los ojos por un momento, veía a la mujer del sueño. A la 1 en punto, María Elena lo avisó que el primer candidato había llegado para la entrevista. Diego revisó rápidamente los currículos mientras caminaba hacia la sala de juntas. El primer entrevistado fue Carlos Méndez, un hombre de 50 años con amplia experiencia, pero poca innovación en sus propuestas. El segundo, Patricia Vega, tenía buenas ideas, pero le faltaba experiencia en empresas del tamaño de Grupo Mendoza. El último candidato ya llegó, le informó María Elena cuando Diego regresó a su oficina después de la segunda entrevista. Sofía Hernández. Está en la sala de espera. Diego tomó el currículum de Sofía y se dirigió hacia la sala de juntas. Mientras caminaba por el pasillo, repasó mentalmente las preguntas que haría. Necesitaba a alguien que entendiera la cultura empresarial mexicana, pero que también pudiera manejar equipos internacionales. Abrió la puerta de la sala de juntas y se quedó completamente inmóvil. Allí, sentada frente a la mesa de juntas, estaba la mujer de su pesadilla. El cabello castaño ondulado que le caía sobre los hombros, los ojos verdes que había visto llorar tantas noches, incluso el vestido azul marino que llevaba puesto era idéntico al del sueño. Y en sus manos sostenía una carpeta amarilla. Sofía Hernández levantó la vista y sonrió profesionalmente. «Buenos días, licenciado Mendoza. Gracias por recibirme». Diego se quedó de pie en el umbral de la puerta, sintiéndose como si hubiera entrado en una dimensión paralela. Su corazón comenzó a latir con la misma intensidad que cuando despertaba de la pesadilla. No podía ser posible. Era imposible que la mujer de sus sueños estuviera sentada frente a él, real y tangible. «¿Se encuentra bien?», preguntó Sofía notando su expresión de sorpresa. Diego se obligó a reaccionar. «Sí, perdón. Por favor, siéntese cómoda. Solo déjeme un momento». Cerró la puerta tras él y se apoyó contra la pared del pasillo. Sus manos temblaban ligeramente. ¿Cómo era posible que hubiera soñado exactamente con esa mujer antes de conocerla? ¿Cómo podía explicar una coincidencia tan específica y detallada? Respiró profundamente, tratando de encontrar una explicación lógica. Quizás la había visto antes en algún lugar y su subconsciente había procesado esa imagen. Tal vez había pasado por las oficinas anteriormente o la había cruzado en algún evento empresarial. Tenía que haber una explicación racional. Pero mientras regresaba hacia la sala de juntas, Diego sabía que estaba a punto de vivir la entrevista más importante de su vida, por razones que iban mucho más allá del trabajo. Diego se recompuso, ajustó su corbata y volvió a entrar en la sala de juntas. Sofía Hernández seguía sentada en la misma posición, con la carpeta amarilla sobre la mesa y una sonrisa profesional que no llegaba completamente a sus ojos. A la luz natural que entraba por los ventanales, Diego pudo confirmar que era exactamente la mujer de sus pesadillas, hasta en los detalles más pequeños. «Disculpe la demora», dijo Diego tomando asiento frente a ella. «Soy Diego Mendoza, CEO de Grupo Mendoza. Un placer conocerlo, licenciado». «Soy Sofía Hernández»,
respondió ella extendiendo su mano. Cuando Diego la estrechó, sintió una extraña familiaridad, como si ya hubieran tenido ese contacto antes. Diego abrió el currículum de Sofía y trató de concentrarse en las palabras impresas, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia ella. Cada gesto, cada expresión facial, le resultaba conocida de una manera perturbadora. «Cuénteme sobre su experiencia en Construcciones Herrera», comenzó Diego, siguiendo el guión habitual de entrevistas. Sofía se animó visiblemente. «Trabajé allí durante 5 años como subdirectora de recursos humanos. Me encargaba de los procesos de contratación para proyectos de gran escala, manejo de nóminas de más de 1000 empleados y resolución de conflictos laborales». Mientras hablaba, Diego notó que Sofía parecía nerviosa. Sus manos se movían ligeramente y de vez en cuando tocaba la esquina de la carpeta amarilla. Era el mismo gesto que había visto en su sueño. «¿Por qué dejó Construcciones Herrera?», preguntó Diego. Por primera vez, la sonrisa de Sofía vaciló. «La empresa pasó por una reestructuración. Eliminaron varios puestos directivos, incluyendo el mío». Su voz se quebró ligeramente al final y Diego sintió un escalofrío. Era exactamente el tono de dolor que había escuchado en sus pesadillas. «Eso debe haber sido difícil», comentó Diego, observando cómo ella bajaba la mirada. «Sí, lo fue. Había puesto mucho de mí en ese trabajo. Cuando te despiden sin previo aviso después de tanto tiempo». Sofía se detuvo y respiró profundamente. «Perdón, no debería estar hablando de esto en una entrevista». «No se preocupe. Es importante conocer el contexto», dijo Diego, aunque por dentro se sentía completamente desconcertado. La vulnerabilidad en la voz de Sofía era idéntica a la de sus sueños. La entrevista continuó durante 40 minutos. Sofía demostró tener un conocimiento excepcional sobre recursos humanos. Hablaba con pasión sobre la importancia del bienestar laboral y tenía ideas innovadoras para mejorar la retención de empleados. Era, objetivamente, la mejor candidata que habían entrevistado. «Tengo una última pregunta», dijo Diego, decidiendo arriesgarse. «¿Ha estado antes en estas oficinas? ¿Tal vez para alguna reunión o evento empresarial?» Sofía pareció sorprendida por la pregunta. «No, nunca. De hecho, esta es la primera vez que vengo a Polanco en meses». «¿Por qué lo pregunta?» «Solo me resulta familiar. Tal vez nos hemos cruzado en algún evento del sector construcción». «Es posible», respondió Sofía con una sonrisa, «aunque yo tengo muy buena memoria para las caras, y estoy segura de que nunca lo había visto antes. Usted es bastante conocido en el medio. Su foto sale seguido en las revistas de negocios». Diego asintió, pero sabía que esa no era la explicación. Había algo más en esta coincidencia, algo que su mente lógica se negaba a aceptar. «Bien, creo que eso es todo por ahora», dijo Diego cerrando la carpeta. «Le estaremos contactando en los próximos días». Sofía se puso de pie y extendió su mano nuevamente. «Gracias por su tiempo, licenciado Mendoza. Espero tener noticias suyas pronto». Cuando Diego estrechó su mano por segunda vez, Sofía agregó en voz más baja: «Esta oportunidad significa mucho para mí. Han sido meses difíciles desde que perdí mi trabajo anterior». Diego vio un destello de lágrimas en sus ojos verdes, exactamente como en sus pesadillas. «Lo entiendo perfectamente. Le aseguro que tomaremos la mejor decisión». Después de que Sofía salió de la oficina, Diego se quedó de pie junto al ventanal, observando el tráfico de Polanco. Su instinto le decía que contratara a Sofía inmediatamente. Era la candidata más calificada, pero su razón le advertía sobre la extraña coincidencia. Regresó a su oficina y encontró a María Elena organizando documentos. «¿Qué le pareció la última candidata?», preguntó ella. «Excelente perfil profesional», respondió Diego. «María Elena, ¿tú crees en las coincidencias?». Ella lo miró con curiosidad. «Depende de qué tipo de coincidencia, licenciado». «¿Por qué lo pregunta?». «Por nada específico. Solo ha sido un día extraño». Diego se sentó en su escritorio y abrió su laptop, pero no podía concentrarse. Cada vez que intentaba trabajar, veía el rostro de Sofía, no solo por la coincidencia con sus sueños, sino porque había algo en ella que lo había conmovido profundamente. Era inteligente, apasionada, profesional, y había una fuerza en su mirada que contrastaba con la vulnerabilidad que había mostrado al hablar de su despido.
Diego se dio cuenta de que, por primera vez en años, una mujer había captado su atención de una manera que iba más allá de lo profesional, pero la pregunta que lo inquietaba seguía sin respuesta. ¿Cómo era posible que hubiera soñado con ella antes de conocerla? Esa noche, Diego llegó a su penthouse más temprano de lo usual. En lugar de quedarse hasta las 10 en la oficina como era su costumbre, salió a las 7, con la mente demasiado agitada para concentrarse en los reportes financieros. Necesitaba entender qué había pasado ese día, y para eso tenía que investigar. Se preparó una cena sencilla, pasta con camarones que había aprendido a hacer en uno de sus escasos viajes a Italia, y abrió su laptop en la mesa del comedor. La vista nocturna de la Ciudad de México se extendía ante él, pero toda su atención estaba enfocada en la pantalla. Sofía Hernández, Recursos Humanos. México, escribió en el buscador de Google. Los resultados fueron limitados. Aparecía su perfil de LinkedIn, que confirmaba la información de su currículum, algunas menciones en artículos sobre construcciones Herrera y poco más. Diego estudió cada foto disponible, buscando algún lugar donde pudiera haberla visto antes. Abrió Facebook y la encontró después de varios intentos con diferentes combinaciones de nombres. Su perfil era discreto, con configuraciones de privacidad altas, pero pudo ver algunas fotos públicas. En una de ellas, Sofía aparecía en lo que parecía ser una fiesta de oficina, sonriendo junto a colegas. Diego amplió la imagen, estudiando el fondo, buscando alguna pista. Entonces encontró algo interesante. Una de las fotos más antiguas mostraba a Sofía en la inauguración de un edificio residencial. Diego reconoció inmediatamente la estructura. Era el complejo residencial Santa María, uno de los primeros proyectos que había dirigido cuando asumió el puesto de CEO hace 3 años. «Ahí está», murmuró Diego, sintiendo que finalmente había encontrado una explicación lógica. Sofía había estado en la inauguración del complejo. Él también había estado allí, dando un discurso, cortando el listón. Su subconsciente debía haberla registrado entre la multitud, y ahora su mente estaba procesando esa imagen a través de sueños, pero cuando revisó la fecha de la foto, se sintió confundido. La inauguración había sido en marzo de 2021. ¿Por qué había comenzado a soñar con ella solo 3 semanas atrás? Diego cerró la laptop y caminó hacia su bar personal. Se sirvió un whisky añejo y se sentó en su sillón de cuero favorito. La explicación lógica seguía sin encajar completamente. ¿Por qué específicamente ahora? ¿Y por qué sus sueños eran tan vívidos y específicos? Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era su hermana menor, Alejandra. ¿Ya cenaste?, preguntó Alejandra sin preámbulos. A los 30 años, era arquitecta en la empresa familiar y la única persona que se atrevía a cuestionar las decisiones de Diego. «Acabo de cenar. ¿Qué necesitas, Ale?» «Nada específico. Mamá me dijo que te veías cansado en la junta de ayer. ¿Estás durmiendo bien?» Diego dudó si contarle a su hermana sobre las pesadillas y la extraña coincidencia del día. Alejandra era práctica y directa. Probablemente le daría una explicación sensata que lo tranquilizara. «He tenido algunos sueños extraños últimamente», admitió finalmente. «¿Sueños de trabajo? ¿Te está pesando mucho lo del aeropuerto?» «No exactamente. Son difíciles de explicar. Diego, te conozco desde que naciste. Cuando dices que algo es difícil de explicar, significa que te está volviendo loco por dentro. ¿Qué está pasando?» Diego le contó a Alejandra sobre las pesadillas recurrentes, omitiendo los detalles más específicos, y luego le habló sobre la entrevista con Sofía. «A ver si entiendo», dijo Alejandra después de escucharlo. «¿Soñaste con una mujer que luego apareció buscando trabajo en tu empresa? Sé cómo suena, Ale, pero te juro que es exactamente la misma mujer. Hasta el vestido que llevaba puesto era igual. Diego, eres CEO de una de las constructoras más importantes del país. Tu foto aparece en revistas, periódicos, eventos sociales. Es muy probable que ella te haya visto antes y, sin darse cuenta, haya elegido ropa y actitudes que subconscientemente sabía que te resultarían familiares». Diego consideró la explicación de su hermana. Tenía sentido desde una perspectiva psicológica. «Además», continuó Alejandra, «si ella realmente es tan buena candidata como dices, contrátala.
Lo del sueño es solo tu cerebro jugándote una mala pasada por el estrés. ¿Y si no es solo eso? ¿Y si no es solo qué? ¿Crees que es alguna señal del destino? Diego, eres el hombre más racional que conozco. No puedes estar considerando seriamente que esto sea algo místico. Diego guardó silencio. Su hermana tenía razón. Era absurdo pensar en términos de destino o señales, pero no podía sacudirse la sensación de que había algo más en todo esto. Mira, dijo Alejandra suavizando su tono, si te está afectando tanto, ve a un psicólogo. O mejor aún, tómate esas vacaciones que siempre dices que vas a tomarte, pero no dejes que esta obsesión arruine una decisión de trabajo que podría beneficiar a la empresa. Después de colgar con su hermana, Diego se quedó en el sillón, contemplando las luces de la ciudad. Alejandra tenía razón en una cosa. Necesitaba tomar una decisión profesional basada en hechos, no en coincidencias inexplicables. Sofía Hernández era la mejor candidata. Punto. Al día siguiente, la contrataría. Pero mientras se preparaba para dormir, Diego no pudo evitar preguntarse si esa noche volvería a soñar con ella. Lunes por la mañana. Diego llegó a la oficina a las 7:30 am, una hora más temprano de lo usual. María Elena ya estaba en su escritorio, organizando la agenda del día con su eficiencia característica. Buenos días, licenciado. Llamé a Sofía Hernández el viernes por la tarde. Estaba muy emocionada con la noticia, le informó mientras le entregaba su café matutino. Llegará a las 9 para completar los trámites de contratación. Diego asintió, tratando de parecer indiferente. Durante el fin de semana, había logrado convencerse de que contratar a Sofía era simplemente una buena decisión de negocios. Las pesadillas habían cesado desde el viernes, lo cual interpretó como una señal de que su mente finalmente había procesado la extraña coincidencia. ¿Preparaste su oficina?, preguntó Diego. Sí, la esquina sureste del piso 31, con vista al bosque de Chapultepec. También le asigné a Carmen Vázquez como asistente temporal hasta que ella pueda elegir a alguien permanente. A las 8:45 am, Diego estaba revisando los contratos del aeropuerto cuando María Elena tocó la puerta de su oficina. Sofía Hernández está aquí. ¿La hago pasar o prefieres que se reporte primero con recursos humanos? Hazla pasar. Quiero darle la bienvenida personalmente. Diego se puso de pie cuando Sofía entró a su oficina. Llevaba un traje gris claro, el cabello recogido en una coleta elegante y cargaba un maletín de cuero café. Se veía profesional y segura, pero Diego notó un ligero nerviosismo en la manera en que apretaba el asa del maletín. Buenos días, licenciado Mendoza. Muchas gracias por esta oportunidad, dijo Sofía, extendiéndole la mano. Buenos días, Sofía. Bienvenida al equipo, respondió Diego, notando nuevamente la familiaridad de su contacto. Espero que te sientas como en casa aquí. Estoy segura de que así será. He investigado mucho sobre Grupo Mendoza y me impresiona lo que han logrado, especialmente en los últimos 5 años bajo su dirección. Diego se sintió genuinamente halagado. Gracias. Hemos trabajado duro para modernizar la empresa sin perder los valores familiares que la fundaron. Eso es precisamente lo que me atrajo del puesto. En mi investigación, noté que tienen una de las tasas de rotación de personal más bajas del sector construcción. Eso habla muy bien de la cultura empresarial. La conversación fluyó naturalmente durante 20 minutos. Diego se encontró disfrutando de la inteligencia de Sofía, de la manera en que hacía preguntas perspicaces sobre los planes de expansión de la empresa y de cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba de sus ideas para mejorar el bienestar laboral. María Elena te llevará a conocer tu oficina y te presentará con el equipo, dijo Diego finalmente. Si necesitas cualquier cosa durante tus primeros días, no dudes en contactarme directamente. Lo haré. Muchas gracias de nuevo. Cuando Sofía salió de su oficina, Diego se quedó de pie junto a la ventana, observando el tráfico matutino de Polanco. No había sentido ni una pizca de la inquietud que había experimentado el viernes anterior. Sofía parecía una empleada más, altamente calificada pero perfectamente normal. Durante las siguientes 2 horas, Diego logró concentrarse completamente en su trabajo. Revisó 3 propuestas de nuevos proyectos, tuvo una conferencia telefónica con los inversionistas japoneses y aprobó el presupuesto para la expansión a Guadalajara. A las 11:30 am,
María Elena lo interrumpió con una llamada interna. Licenciado, Sofía Hernández quisiera hablar con usted. Dice que surgió algo urgente. Clárala pasar. Sofía entró a la oficina visiblemente alterada. Su rostro estaba pálido y tenía las manos ligeramente temblorosas. Lamento interrumpirlo, pero necesito reportarle algo que descubrí revisando los archivos de recursos humanos, dijo sin preámbulos. ¿Qué sucede? Encontré varias irregularidades en los expedientes de los últimos 6 meses. Empleados que aparecen en nómina, pero no tienen contratos firmados, bonos pagados sin autorización documentada, y... Sofía hizo una pausa, como si le costara trabajo continuar. ¿Y qué más? Creo que alguien en el departamento ha estado desviando fondos. Las cantidades no son enormes, pero son consistentes. Unos 50,000 pesos mensuales durante al menos 4 meses. Diego sintió que su estómago se contraía. Irregularidades financieras eran exactamente lo que no necesitaba mientras negociaban el contrato del aeropuerto. ¿Tienes alguna sospecha de quién podría estar involucrado? Prefiero no especular hasta tener más evidencia. Pero, licenciado... Sofía lo miró directamente a los ojos. Necesito saber si usted quiere que investigue esto discretamente o si prefiere involucrar a auditoría externa desde ahora. Diego apreció la manera directa en que Sofía abordaba el problema. No estaba tratando de minimizarlo ni de exagerar su importancia. Investígalo discretamente por ahora, pero manténme informado de cualquier desarrollo. Y Sofía, ¿sí? Excelente trabajo. Es exactamente el tipo de atención al detalle que esperaba cuando te contraté. Sofía sonrió por primera vez desde que había entrado a la oficina. Gracias. Le tendré un reporte completo para mañana en la tarde. Después de que se fue, Diego se recostó en su silla ejecutiva. En su primer día de trabajo, Sofía había descubierto un problema que el anterior director de recursos humanos había pasado por alto durante meses. Tal vez las pesadillas habían sido una bendición disfrazada. Lo habían llevado a contratar exactamente a la persona que necesitaba. El martes por la tarde, Sofía tocó la puerta de la oficina de Diego con una carpeta gruesa bajo el brazo. Habían sido 2 días intensos de investigación, revisando expedientes, comparando registros financieros y entrevistando discretamente a varios empleados del Departamento de Recursos Humanos. Pasa, Sofía. ¿Cómo va la investigación? Ella se sentó frente al escritorio de Diego y abrió la carpeta con expresión seria. No son buenas noticias, licenciado. Confirmé mis sospechas iniciales. Alguien ha estado creando empleados fantasma en el sistema de nómina. Diego dejó de lado el reporte que estaba leyendo y le dio toda su atención. Explícame exactamente qué encontraste. Durante los siguientes 30 minutos, Sofía le presentó un análisis meticuloso del fraude. Había identificado 12 empleados ficticios que habían estado cobrando salarios durante los últimos 6 meses. Los pagos se dirigían a cuentas bancarias que parecían legítimas, pero que en realidad pertenecían a una sola persona. ¿Identificaste al responsable?, preguntó Diego. Sí, es Roberto Sánchez, el subdirector de nóminas. Tiene acceso a todos los sistemas y conoce perfectamente los procedimientos de autorización. Diego sintió una mezcla de ira y decepción. Roberto trabajaba en la empresa desde hacía 8 años y había sido promovido al puesto de subdirector apenas el año anterior. ¿Cuánto dinero estamos hablando en total? Aproximadamente 300,000 pesos. No es una cantidad que ponga en riesgo la empresa, pero es suficiente para dañar nuestra reputación si sale a la luz pública, completó Diego. Especialmente ahora que estamos en proceso de licitación para el aeropuerto. Exactamente. ¿Qué quiere que haga? Diego se levantó y caminó hacia la ventana. El sol de marzo comenzaba a ocultarse detrás de los edificios de Santa Fe, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas. Necesito pensarlo bien. Una denuncia formal podría crear problemas legales prolongados, pero no podemos dejar que esto quede impune. Si me permite una sugerencia, dijo Sofía, podríamos confrontar a Roberto directamente, darle la oportunidad de devolver el dinero y renunciar voluntariamente. Evitaríamos el escándalo público y podríamos resolver esto internamente. Diego la miró con renovado respeto. Sofía no solo había identificado el problema, sino que tenía una propuesta práctica para resolverlo. Es una buena estrategia.
pero me gustaría discutir los detalles contigo. ¿Tienes planes para esta noche? La pregunta salió de la boca de Diego antes de que pudiera considerarla completamente. Se dio cuenta de que sonaba más personal de lo que había pretendido. No, no tengo planes específicos, respondió Sofía, pareciendo ligeramente sorprendida. Perfecto, te invito a cenar. Podemos discutir la estrategia con más calma, lejos de la oficina. ¿Una cena de trabajo? Exactamente, una cena de trabajo. Pero incluso mientras Diego pronunciaba las palabras, sabía que sus motivaciones no eran completamente profesionales. Había algo en Sofía que lo intrigaba más allá de su competencia laboral. Una hora más tarde, se encontraron en Pujol, uno de los restaurantes más prestigiosos de Polanco. Diego había elegido el lugar porque tenía mesas privadas donde podían hablar sin ser escuchados, pero cuando llegó y vio a Sofía esperándolo en el bar, vestida con un vestido negro elegante y el cabello suelto por primera vez desde que la conocía, se dio cuenta de que la línea entre lo profesional y lo personal se estaba difuminando rápidamente. «Espero que te guste la comida mexicana contemporánea», dijo Diego mientras los llevaban a su mesa. «Me encanta, aunque debo confesar que nunca había venido a un lugar tan elegante para una cena de trabajo. Los problemas importantes requieren ambientes apropiados para discutirlos», respondió Diego, pero cuando Sofía sonrió, él se sintió como un adolescente tratando de impresionar a la chica que le gusta. Ordenaron vino tinto y los platos de degustación del chef. Durante los primeros 30 minutos, mantuvieron la conversación estrictamente profesional, discutiendo diferentes escenarios para manejar la situación con Roberto Sánchez. Pero cuando llegó el segundo plato, Diego se encontró haciendo preguntas más personales. «¿Cómo terminaste trabajando en recursos humanos?», le preguntó. «Estudié psicología organizacional porque me fascinaba entender qué motiva a las personas en el trabajo. Mi primer empleo fue en una empresa pequeña, donde tenía que hacer de todo: contratación, nóminas, resolución de conflictos. Descubrí que tenía talento para mediar entre las necesidades de la empresa y las necesidades de los empleados». «¿Y qué te motivó a estudiar psicología?». Sofía hizo una pausa, girando su copa de vino entre sus manos. «Mi padre era ingeniero civil. Trabajaba en proyectos de construcción por todo el país, así que nos mudábamos constantemente cuando yo era niña. Observé cómo el estrés de cambiar constantemente de equipo de trabajo lo afectaba. Me di cuenta de que las empresas que cuidaban mejor a sus empleados tenían trabajadores más felices y más productivos». Diego asintió, genuinamente interesado. «¿Tu padre aún trabaja en construcción?». «Murió hace 5 años. Un accidente en una obra en Veracruz». «Lo siento mucho, Sofía». «Gracias. Fue muy difícil para toda la familia, pero también me motivó aún más a trabajar en hacer que los lugares de trabajo sean más seguros y humanos». En ese momento, Diego sintió una conexión emocional con Sofía que iba mucho más allá de la atracción física o profesional. Había una profundidad en ella, una combinación de fortaleza y vulnerabilidad que lo conmovía. La conversación continuó fluyendo naturalmente entre temas profesionales y personales hasta que se dieron cuenta de que eran los últimos clientes en el restaurante. «No me había dado cuenta de lo tarde que es», dijo Sofía revisando su reloj. «El tiempo vuela cuando la conversación es interesante», respondió Diego, pidiendo la cuenta. Mientras esperaban el valet parking, Sofía comentó: «Gracias por la cena. Y no solo me refiero a la comida, que estuvo increíble. Me refiero a la oportunidad de conocerte mejor como persona, no solo como jefe. El placer fue mío». «¿Y Sofía?». «Sí, creo que vamos a trabajar muy bien juntos». Cuando Diego llegó a su penthouse esa noche, se dio cuenta de que no había pensado ni una sola vez en las pesadillas. Por primera vez en semanas, se quedó dormido con una sonrisa en los labios. El miércoles por la mañana, Diego y Sofía se reunieron en la oficina de él a las 8:00 a.m. para planear la confrontación con Roberto Sánchez. Diego había dormido mejor que en semanas, pero se despertó con una extraña sensación de nerviosismo que no tenía que ver con el trabajo. La cena de la noche anterior había cambiado algo entre ellos, una familiaridad que hacía más difícil mantener la formalidad profesional. «Buenos días, Diego», dijo Sofía al entrar, y luego se detuvo. «Perdón, licenciado Mendoza, no sé por qué dije su nombre de pila». «No te preocupes.
Cuando estamos solos trabajando en algo como esto, puedes llamarme Diego, respondió él, notando cómo el uso de su nombre de pila había sonado natural en los labios de ella. Sofía sonrió con alivio. Gracias. Bueno, hablé con Roberto esta mañana temprano. Le dije que necesitábamos revisar juntos algunas discrepancias en la nómina. Viene a las 10. Perfecto. ¿Cómo quieres manejar esto? Creo que deberías empezar tú, establecer la seriedad de la situación. Luego yo puedo presentar la evidencia específica. La clave es darle la oportunidad de confesar antes de que lo acusemos directamente. Diego admiró la estrategia de Sofía. Había pensado en todos los aspectos psicológicos de la confrontación. A las 10:00 a.m. en punto, Roberto Sánchez tocó la puerta. Era un hombre de 38 años, padre de 2 hijos, que siempre había sido considerado un empleado confiable. Cuando entró a la oficina y vio tanto a Diego como a Sofía esperándolo, su expresión cambió inmediatamente. «Buenos días, licenciado Mendoza, licenciada Hernández», saludó con voz tensa. «Siéntate, Roberto», dijo Diego, indicando la silla frente a su escritorio. «Tenemos que hablar sobre algunas irregularidades que Sofía encontró en los registros de nómina». El color se desvaneció del rostro de Roberto. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente mientras se sentaba. «¿Irregularidades?», preguntó, pero su voz sonaba forzada. Sofía abrió su carpeta con calma profesional. «Roberto, durante mi revisión de los archivos encontré varios empleados en el sistema que no parecen existir físicamente. Me preguntaba si podrías ayudarme a entender cómo llegaron ahí». Roberto guardó silencio durante casi un minuto completo. Diego podía ver el conflicto interno en su expresión. La tentación de negar todo versus la realización de que habían sido descubiertos. Yo puedo explicarlo», dijo finalmente, con la voz quebrada. «Te escuchamos», respondió Diego manteniendo un tono firme pero no hostil. «Mi esposa tiene cáncer», comenzó Roberto, las palabras saliendo en un torrente desesperado. «El seguro de la empresa cubre lo básico, pero los tratamientos experimentales, los medicamentos importados, estamos hablando de cientos de miles de pesos que no tenemos». Diego sintió una punzada de compasión, pero mantuvo su expresión neutral. «Los empleados fantasma empezaron como un plan temporal», continuó Roberto. «Pensé que podría pedir un préstamo y devolver el dinero antes de que alguien se diera cuenta. Pero cada mes los gastos médicos aumentaban y... ¿Cuánto dinero tomaste en total?», preguntó Sofía gentilmente. 305,000 pesos. Tengo registros exactos de cada centavo. No fue para lujos o caprichos. Todo fue directamente para el tratamiento de María Elena». Diego intercambió una mirada con Sofía. La situación era mucho más complicada de lo que habían anticipado. «Roberto», dijo Diego, «entiendo tu situación, pero esto pone a la empresa en una posición muy difícil. Lo que hiciste es técnicamente fraude». «Lo sé», susurró Roberto. «Lo sé y he estado muriendo de culpa todos estos meses. Mi esposa ni siquiera sabe de dónde salió el dinero extra para sus tratamientos». Sofía se inclinó hacia adelante. «Roberto, ¿los tratamientos están funcionando?». «Sí», respondió él con un destello de esperanza en los ojos. «Los doctores dicen que está respondiendo bien. Podría entrar en remisión completa en 6 meses». Diego se levantó y caminó hacia la ventana, pensando rápidamente. Técnicamente, tenían derecho a despedir a Roberto y presentar cargos penales. Pero también era un empleado leal que había cometido un crimen por desesperación, no por codicia. «Roberto», dijo Diego finalmente, «vas a renunciar efectivo inmediatamente. Eso es innegociable». Los hombros de Roberto se hundieron. «Entiendo. Pero», continuó Diego, «la empresa va a crear un fondo de emergencia médica retroactivo para empleados con situaciones extraordinarias. Vamos a prestar oficialmente los 300,000 pesos a ese fondo, y tú vas a ser el primer beneficiario». Roberto levantó la cabeza confundido. «No entiendo». Sofía intervino suavemente. «Lo que Diego está diciendo es que vamos a legalizar retroactivamente el dinero que tomaste, convirtiéndolo en un préstamo oficial de la empresa. Tendrás que pagarlo en cuotas muy pequeñas durante varios años, pero no habrá acciones legales». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Roberto. No puedo creer que... «Hay condiciones», añadió Diego firmemente. «Firmas un acuerdo de confidencialidad. Nunca hablas de esto con nadie,
y si alguna vez vuelves a tomar dinero de la empresa sin autorización, las consecuencias serán severas. Acepto todo, dijo Roberto inmediatamente, todo lo que pidan. Cuando Roberto salió de la oficina 30 minutos más tarde, con una carta de renuncia firmada y documentos para el préstamo oficial, Diego se quedó a solas con Sofía. Eso fue increíblemente generoso, dijo ella. Fue lo correcto, pero también fue inteligente desde el punto de vista empresarial. Un escándalo público habría sido mucho más costoso que 300,000 pesos. Aún así, insistió Sofía, no muchos CEOs habrían manejado la situación con tanta humanidad. Diego la miró directamente a los ojos. Tú me ayudaste a ver que había una persona detrás del problema, no solo un criminal. En ese momento, algo cambió entre ellos. La admiración mutua que habían sentido durante la cena se transformó en algo más profundo. Respeto genuino y una conexión emocional que ninguno de los dos había anticipado. Diego, dijo Sofía suavemente, gracias por dejarme ser parte de la solución. Gracias por encontrar una manera de resolver esto que preservara la dignidad de todos los involucrados. Cuando Sofía salió de la oficina, Diego se dio cuenta de que ya no pensaba en ella solo como su directora de recursos humanos. La línea profesional se había difuminado completamente, y por primera vez en años, eso no lo asustaba. El viernes por la tarde, Diego estaba revisando los contratos finales para la licitación del aeropuerto cuando María Elena tocó la puerta de su oficina con expresión preocupada. Licenciado, tiene una llamada de Alejandra. Dice que es urgente. Diego tomó el teléfono inmediatamente. Su hermana nunca interrumpía sus horas de trabajo a menos que fuera realmente importante. «Ale, ¿qué pasa?» «Diego, necesito que vengas al hospital inmediatamente. Es mamá». El mundo de Diego se detuvo. ¿Qué pasó? Estaba en la obra de satélite, supervisando los acabados cuando se desmayó. Los paramédicos dicen que podría haber sido un infarto menor, pero necesitan hacerle estudios. Voy para allá ahora mismo. ¿En qué hospital están? Hospital Ángeles del Pedregal, urgencias. Diego colgó el teléfono y se puso de pie inmediatamente, tomando su saco y las llaves del auto. Su madre, Elena Mendoza, tenía 62 años y siempre había gozado de excelente salud. La idea de que pudiera haber tenido un infarto lo llenaba de terror. Mientras se dirigía hacia el elevador, casi chocó con Sofía, que salía del Departamento de Recursos Humanos cargando una caja de archivos. «Diego, ¿estás bien? Te ves muy pálido», le preguntó inmediatamente. «Mi madre está en el hospital. Posible infarto», respondió él, presionando repetidamente el botón del elevador. «Dios mío. ¿Quieres que te acompañe?» Diego la miró sorprendido. «¿Qué? No, no es necesario. Es un asunto familiar». «Diego», dijo Sofía firmemente, «estás en estado de shock. No deberías manejar solo». Antes de que él pudiera protestar, Sofía había dejado la caja en el piso y estaba caminando hacia el elevador con él. «Sofía, realmente no tienes que...» «No estoy preguntando. Voy contigo». Durante el trayecto al hospital, Sofía manejó el BMW de Diego mientras él intentaba llamar a sus hermanos y mantener una conversación coherente con los doctores por teléfono. Sus manos temblaban ligeramente y se dio cuenta de que Sofía había tenido razón. No estaba en condiciones de manejar. «Respira profundamente», le dijo Sofía en un semáforo rojo. «Los infartos menores son muy tratables hoy en día. Tu madre va a estar bien». «¿Cómo puedes estar tan segura?» «Porque he pasado por esto antes. Mi padre tuvo 3 infartos menores antes del accidente. Sé lo aterrorizante que se siente, pero también sé que los doctores mexicanos son excelentes en cardiología». Su voz calmada y la seguridad en sus palabras tranquilizaron a Diego más de lo que esperaba. Llegaron al hospital en 20 minutos. Alejandra estaba en la sala de espera junto con su hermano menor, Sebastián, quien había volado desde Monterrey, donde supervisaba las operaciones del norte. «¿Cómo está?», preguntó Diego inmediatamente. «Estable», respondió Alejandra. «Fue un infarto menor, como pensábamos. Los doctores dicen que con medicamento y algunos cambios en su estilo de vida va a estar perfectamente bien». Diego sintió que sus rodillas casi cedían del alivio. «¿Puedo verla?». «En 1 hora más». «Están terminando los últimos estudios». Fue entonces que Sebastián notó a Sofía, quien se había quedado discretamente en segundo plano. «¿Y ella quién es?», preguntó, con la curiosidad característica del hermano menor.
Sofía Hernández, se presentó ella misma. Trabajo con Diego en Grupo Mendoza. Solo quería asegurarme de que llegara bien al hospital. Alejandra estudió a Sofía con la mirada analítica que usaba para evaluar estructuras arquitectónicas. Gracias por traerlo. Conociendo a mi hermano, probablemente habría chocado en el camino. Ale, protestó Diego. Es cierto y lo sabes, respondió Alejandra. Luego se dirigió a Sofía. ¿Quieres un café? Va a ser una espera larga. Durante las siguientes 2 horas, mientras esperaban noticias definitivas sobre Elena Mendoza, Sofía se integró naturalmente a la dinámica familiar. Escuchó historias de la infancia de Diego, compartió anécdotas sobre su propio trabajo e incluso hizo reír a Sebastián con su descripción del fraude de Roberto Sánchez. «Me gusta ella», le susurró Alejandra a Diego cuando Sofía fue al baño. «Es inteligente, divertida y obviamente se preocupa por ti. Es mi empleada, Ale, nada más. Diego, soy tu hermana. Te conozco mejor que nadie. La manera en que la miras no es profesional. Estás imaginando cosas. En serio. Porque la manera en que ella te mira tampoco es muy profesional, que digamos». Diego iba a responder cuando el doctor salió a darles noticias. Elena estaba completamente fuera de peligro. Había respondido excelentemente al tratamiento y podrían verla en unos minutos. Cuando entraron al cuarto, Elena Mendoza estaba sentada en la cama del hospital, con color en las mejillas y una sonrisa cansada pero genuina. A pesar de los cables del monitor cardíaco, se veía como la mujer fuerte que había criado a 3 hijos y ayudado a construir un imperio empresarial. «Mijos, no tenían que venir todos corriendo», les dijo con la voz ligeramente ronca. «Claro que teníamos que venir», respondió Diego tomando su mano. «Nos diste un susto de muerte». Elena notó a Sofía parada junto a la puerta. «¿Y esta jovencita tan guapa quién es?» «Sofía Hernández, señora Mendoza. Trabajo con su hijo», se presentó Sofía acercándose a la cama. «Sofía me trajo al hospital», explicó Diego. «No me dejó manejar solo». Elena estudió a Sofía con la perspicacia de una madre experimentada. «Qué considerada. Ven acá, mija, siéntate». Durante los siguientes 30 minutos, Elena interrogó sutilmente a Sofía sobre su vida, su familia y sus planes profesionales. Diego se dio cuenta de que su madre estaba aplicando la misma evaluación exhaustiva que usaba para analizar nuevos proveedores para la empresa. Cuando finalmente salieron del hospital, ya era de noche. Elena se quedaría una noche más en observación, pero estaba completamente fuera de peligro. En el estacionamiento, Diego se dirigió a Sofía con una mezcla de gratitud y confusión. «Gracias por todo hoy. No tenías por qué quedarte tanto tiempo. Quería asegurarme de que tu madre estuviera bien. Además me gusta tu familia, son muy unidos». «Sofía». Diego hizo una pausa, luchando con palabras que no llegaban fácilmente. «Hoy te vi de una manera completamente diferente. No como mi empleada, sino como... ¿Como qué?». Diego la miró directamente a los ojos bajo las luces del estacionamiento. «Como alguien en quien podría confiar con las cosas más importantes de mi vida». Sofía sintió que su corazón se aceleraba. «Diego, yo también te veo diferente. Desde el primer día, pero especialmente después de hoy». Por un momento parecía que se iban a besar. La tensión entre ellos era palpable y ambos dieron un paso hacia el otro. Entonces el teléfono de Diego sonó, rompiendo el momento. «Es Alejandra», dijo él, contestando la llamada. Cuando colgó unos minutos después, la magia del momento se había perdido. «Te llevo a casa», dijo Diego. «Gracias». Pero durante el trayecto, ambos sabían que algo había cambiado irreversiblemente entre ellos. La pregunta era qué iban a hacer al respecto. El lunes siguiente al incidente en el hospital, Diego llegó a la oficina con una sensación extraña en el pecho. Elena Mendoza había sido dada de alta el domingo por la mañana con instrucciones estrictas de reducir su estrés y modificar su dieta, pero físicamente estaba perfecta. Sin embargo, Diego no podía dejar de pensar en cómo Sofía había estado a su lado durante toda la crisis, comportándose más como una pareja que como una empleada. María Elena lo recibió con su eficiencia habitual y una pila de documentos que requerían su atención inmediata. «Sofía Hernández ya está en su oficina», le informó. «Llegó a las 7:30. Ha estado trabajando en la reestructuración del Departamento de Recursos Humanos desde el incidente con Roberto». «¿Reestructuración?».
Sí, licenciado. Preparó un plan completo para prevenir futuras irregularidades. Dice que quiere presentárselo hoy mismo. Diego sintió una mezcla de admiración profesional y nerviosismo personal. Después del momento en el estacionamiento del hospital, no estaba seguro de cómo interactuar con Sofía en el ambiente de trabajo. A las 10:00 am, Sofía tocó la puerta de su oficina. Llevaba un blazer azul marino que resaltaba sus ojos verdes y el cabello recogido en un moño elegante. Se veía completamente profesional, pero Diego notó un ligero sonrojo en sus mejillas cuando sus miradas se encontraron. «Buenos días, Diego», dijo y luego se corrigió inmediatamente. «Licenciado Mendoza, perdón». «No te preocupes, Diego está bien», respondió él, indicándole que se sentara. «María Elena me dijo que trabajaste en un plan de reestructuración». «Sí, el caso de Roberto me hizo darme cuenta de que nuestros controles internos tienen varias vulnerabilidades». Sofía abrió su laptop y comenzó a explicar su propuesta. «Necesitamos separar las funciones de autorización y ejecución de pagos, implementar auditorías mensuales aleatorias y crear un sistema de alertas automáticas para detectar patrones irregulares». Durante los siguientes 40 minutos, Sofía presentó un análisis exhaustivo que impresionó genuinamente a Diego. No solo había identificado los problemas existentes, sino que había diseñado soluciones prácticas y económicas. «Esto es excelente trabajo, Sofía. ¿Cuánto tiempo necesitarías para implementarlo? Si tengo autorización para contratar a 2 analistas adicionales, podríamos tener todo funcionando en 6 semanas. Autorizado. Contrata a quien necesites». Sofía sonrió brillantemente. «Gracias. Esto realmente va a hacer la diferencia». Cuando terminó la reunión, Sofía se quedó sentada un momento más de lo necesario. «Diego, sobre el viernes en el hospital». «Sofía, no tienes que explicar nada. Agradezco mucho que me hayas acompañado». «No es eso, es que...» Sofía hizo una pausa, claramente luchando con sus palabras. «No puedo seguir pretendiendo que esto es solo profesional». Diego sintió que su corazón se saltaba un latido. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que no puedo dejar de pensar en ti, en nosotros, en lo que casi pasó en el estacionamiento». Diego se levantó y cerró la puerta de su oficina. Luego regresó a su escritorio, pero se quedó de pie. «Sofía, yo siento lo mismo, pero la situación es complicada. Soy tu jefe. Las políticas de la empresa, lo sé, créeme, lo sé. He estado pensando en eso todo el fin de semana». Sofía se puso de pie también, acercándose ligeramente a él. «Pero también he estado pensando en cómo me sentí cuando estabas preocupado por tu madre, en cómo se siente trabajar contigo todos los días, en cómo no puedo recordar la última vez que me sentí así por alguien». Diego caminó hacia la ventana, tratando de mantener distancia física para poder pensar claramente. «Sofía, si exploramos esto, podría complicar todo. Tu carrera, la mía, la dinámica en la oficina. También podría ser la mejor decisión que hayamos tomado». Diego se volteó hacia ella. Sofía se había acercado más y ahora estaba a solo unos pasos de él. En sus ojos verdes vio la misma vulnerabilidad que había soñado durante semanas, pero también una determinación que no había estado en sus pesadillas. «¿Estás segura de que quieres arriesgar todo esto?», preguntó él suavemente. «Estoy segura de que me voy a arrepentir más si no lo intentamos». En ese momento, el teléfono de la oficina sonó. Ambos se quedaron inmóviles, mirándose fijamente mientras el teléfono seguía sonando. Diego podía escuchar su propio corazón latiendo. Después del cuarto timbrazo, el teléfono se quedó en silencio. María Elena había atendido la llamada desde su escritorio. «Sofía», susurró Diego. «¿Sí? Ven acá». Ella caminó los pocos pasos que los separaban hasta quedar directamente frente a él. Diego levantó su mano y tocó suavemente su mejilla. Sofía cerró los ojos y se inclinó hacia su toque. «Si hacemos esto», dijo Diego, «cambia todo». «Ya cambió todo», respondió ella, abriendo los ojos. Desde el momento en que entré a esa sala de juntas, Diego la miró por un momento más, memorizando cada detalle de su rostro, y luego la besó. Fue un beso suave al principio, tentativo, como si ambos estuvieran confirmando que realmente estaba sucediendo. Luego se volvió más profundo, más urgente, cargado de semanas de tensión contenida y sentimientos no expresados. Cuando finalmente se separaron,
Diego apoyó su frente contra la de ella. ¿En qué nos estamos metiendo?, murmuró. En algo complicado, admitió Sofía, pero también en algo real. El intercomunicador de la oficina interrumpió el momento. Licenciado Mendoza, sonó la voz de María Elena. Los representantes japoneses están aquí para la reunión de las 11. Diego y Sofía se separaron inmediatamente, ambos arreglándose la ropa y tratando de recobrar la compostura profesional. Diles que ya voy, respondió Diego por el intercomunicador. Se volvió hacia Sofía, quien se estaba alisando el cabello. Tenemos que hablar sobre esto, pronto. Lo sé, pero Diego, ¿y qué? No me arrepiento. Yo tampoco. Cuando Sofía salió de la oficina, Diego se quedó de pie junto a su escritorio, tocándose los labios. Por primera vez en años, había tomado una decisión basada completamente en sus sentimientos en lugar de la lógica. Y por primera vez en años, eso no lo asustaba. Esa tarde, después de la reunión con los japoneses y 3 llamadas de conferencia más, Diego no podía concentrarse en nada que no fuera el beso que había compartido con Sofía. Cada vez que cerraba los ojos, podía sentir la suavidad de sus labios y la manera en que había suspirado su nombre. A las 6:00 p.m., cuando la mayoría de los empleados ya habían salido de la oficina, Diego caminó hacia el Departamento de Recursos Humanos. La oficina de Sofía estaba en el extremo del pasillo, con vista al bosque de Chapultepec. La encontró sentada frente a su computadora, revisando currículos para los nuevos puestos de analistas. ¿Tienes unos minutos?, preguntó desde el umbral de la puerta. Sofía levantó la vista y sonrió. Claro, pasa y cierra la puerta. Diego entró y cerró la puerta, pero esta vez no regresó inmediatamente al lado profesional. Se acercó al escritorio de Sofía y se apoyó en el borde. ¿Cómo te sientes después de, ya sabes, esta mañana? Confundida, admitió Sofía honestamente, pero también más clara que nunca sobre lo que quiero. ¿Y qué quieres? Sofía se levantó de su silla y se acercó a él. Quiero conocerte fuera de esta oficina. Quiero saber qué te gusta desayunar los domingos, qué tipo de películas te hacen llorar, cómo eras cuando tenías 20 años. Diego sonrió. ¿Qué te hace pensar que las películas me hacen llorar? Porque vi cómo reaccionaste cuando Roberto nos contó sobre su esposa. Tienes un corazón más grande de lo que pretendes. Y tú eres más perceptiva de lo que es conveniente para mi tranquilidad. Se miraron en silencio por un momento, ambos conscientes de que estaban en un punto de no retorno. Sofía, dijo Diego finalmente, si vamos a hacer esto, tenemos que hacerlo bien. Necesitamos reglas, límites, una manera de mantener lo personal y lo profesional separados. Estoy de acuerdo, pero, Diego, sí, no quiero que esto sea un secreto vergonzoso. Si vamos a intentar una relación real, tiene que ser con honestidad. Diego asintió. Tienes razón, pero tenemos que ser inteligentes al respecto. Darle tiempo a la empresa para acostumbrarse a tenerte como directora de recursos humanos antes de que sepan que también eres otra cosa para mí. ¿Qué tipo de otra cosa? Diego se acercó más a ella hasta que pudo tomar sus manos. El tipo de mujer por la que podría enamorarme completamente. Sofía sintió que su respiración se aceleraba. ¿Podrías? Creo que ya estoy en el proceso. Esta vez fue Sofía quien lo besó, parándose de puntitas para alcanzar sus labios. El beso fue diferente al de la mañana, menos urgente, pero más íntimo, como una promesa de lo que podría venir. Cuando se separaron, Diego tomó las manos de Sofía entre las suyas. Quiero llevarte a cenar mañana. Una cita real, no una cena de trabajo. Me encantaría. Y el sábado quiero que conozcas a mi madre propiamente, no en un hospital, sino en la casa familiar. Sofía pareció sorprendida. ¿Tan pronto? Sofía, no soy un hombre que tome estas cosas a la ligera. Si voy a arriesgar mi carrera por esto, es porque creo que podríamos tener algo extraordinario juntos. Yo también lo creo, susurró ella. Diego miró su reloj. Deberías irte, no quiero que los guardias de seguridad empiecen a hacer preguntas sobre por qué pasamos tanto tiempo juntos después de horas. Tienes razón. Sofía comenzó a recoger sus cosas, pero luego se detuvo. Diego, hay algo que tengo que preguntarte. ¿Qué? ¿Alguna vez has tenido la sensación de que esto estaba destinado a pasar? Como si, no sé, como si el universo hubiera conspirado para que nos conociéramos. Diego sintió un escalofrío.
Las pesadillas que habían precedido la llegada de Sofía a su vida ahora parecían menos como coincidencias extrañas y más como algo más. ¿Por qué lo preguntas? Es solo que, desde que era niña, he tenido sueños muy vívidos, y durante las últimas semanas antes de conseguir este trabajo, soñé varias veces con un hombre que no podía ver claramente, pero que me hacía sentir... Sofía se detuvo sonrojándose. ¿Qué te hacía sentir qué? Segura, como si fuera exactamente donde se suponía que debía estar. Diego la miró con asombro. Sofía, yo también tuve sueños, sobre una mujer que lloraba y que necesitaba ayuda. Empezaron exactamente 3 semanas antes de que llegara tu currículum. Se quedaron mirándose en silencio, procesando la imposible coincidencia. Eso es... comenzó Sofía. Imposible, terminó Diego. Pero cierto, ¿qué crees que significa? Diego sonrió y le acarició la mejilla suavemente. Creo que significa que cuando dos personas están destinadas a encontrarse, el universo encuentra la manera de hacer que suceda. ¿Crees en el destino? No creía. Pero tú me estás haciendo reconsiderar muchas cosas. Sofía se puso de puntitas y le dio un beso suave en los labios. Mañana por la noche, cena. Y después me vas a contar todo sobre esos sueños. Y tú me vas a contar sobre los tuyos. Cuando Sofía salió de la oficina, Diego se quedó de pie junto a la ventana, observando las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse. Por primera vez en su vida, sentía que todo estaba exactamente como debía ser. Las pesadillas habían cesado completamente desde que conoció a Sofía. En su lugar, sus sueños estaban llenos de posibilidades futuras, desayunos compartidos, vacaciones juntos, tal vez incluso una familia. Diego Mendoza, el CEO que había construido su vida sobre la lógica y la planificación, finalmente había encontrado algo que valía la pena más que cualquier contrato o ganancia empresarial. Había encontrado el amor. La noche del martes, Diego se cambió de ropa 3 veces antes de decidirse por un suéter gris oscuro y pantalones de mezclilla. Había elegido Quintonil en Polanco, un restaurante más íntimo que Pujol, donde podrían tener una conversación privada sin interrupciones de conocidos del mundo empresarial. Llegó temprano y eligió una mesa en el rincón más discreto del restaurante. Sus manos estaban ligeramente húmedas por los nervios, algo que no había sentido desde sus primeras citas en la universidad. A los 35 años, Diego Mendoza había salido con mujeres exitosas, inteligentes y hermosas, pero ninguna lo había puesto tan nervioso como Sofía. Ella llegó 5 minutos tarde, disculpándose por el tráfico mientras se quitaba un abrigo beige que dejaba ver un vestido negro sencillo pero elegante. Diego se puso de pie para recibirla, y cuando la besó suavemente en la mejilla, percibió su perfume sutil, una mezcla de vainilla y flores que ya asociaba completamente con ella. «Te ves hermosa», le dijo sinceramente. «Gracias. Tú también te ves muy guapo cuando no llevas corbata», respondió Sofía con una sonrisa que lo tranquilizó inmediatamente. Ordenaron vino tinto y el menú de degustación del chef. Durante los primeros 30 minutos, la conversación fluyó naturalmente entre anécdotas personales y observaciones sobre la ciudad. Diego descubrió que Sofía había estudiado pintura antes de decidirse por la psicología, que tenía una relación muy cercana con su hermana menor que vivía en Guadalajara y que su mayor miedo era quedarse estancada en una vida predecible. «¿Y cuál es tu mayor miedo?», le preguntó Sofía cuando llegó el segundo plato. Diego consideró la pregunta seriamente. «Convertirme en mi abuelo». «¿Por qué?». «Por lo que me has contado, era un hombre exitoso que construyó un imperio». «Lo era, pero también era un hombre que nunca tuvo tiempo para nada más que el trabajo. Murió en su oficina, revisando contratos, a los 72 años. Mi abuela siempre decía que el éxito lo había hecho feliz, pero yo nunca lo vi sonreír de verdad». Sofía extendió su mano a través de la mesa y tocó la suya. «¿Y qué te hace sonreír de verdad?». Diego miró sus manos entrelazadas. Hasta hace unas semanas no estaba seguro de tener una respuesta para esa pregunta. ¿Y ahora? Ahora sé que me hace sonreír escucharte hablar sobre cómo quieres cambiar la cultura laboral en la empresa. Me hace sonreír verte interactuar con mi familia como si los hubieras conocido toda la vida. Me hace sonreír». Diego hizo una pausa. «La manera en que dices mi nombre». Sofía sintió que se le aceleraba el pulso. «Diego». Y ahí está.
dijo él sonriendo. Exactamente así. Después del postre, caminaron por las calles de Polanco. Era una noche fresca de marzo, y Diego se quitó su saco para ponérselo sobre los hombros a Sofía. «Quiero contarte sobre mis sueños», dijo Sofía mientras caminaban lentamente hacia el auto de Diego. «Te escucho. Empezaron hace como un mes. Siempre era el mismo sueño. Estaba en una oficina elegante, pero me sentía perdida y asustada. Había un hombre al otro lado de un escritorio grande, pero nunca podía ver su cara claramente. Solo sabía que él tenía la respuesta a algo muy importante que yo necesitaba». Diego se detuvo de caminar. ¿Qué tipo de respuesta? No lo sabía en el sueño. Solo sabía que si él me escuchaba, si me daba una oportunidad, mi vida iba a cambiar completamente. Sofía lo miró directamente. «Cuando entré a tu oficina para la entrevista, reconocí inmediatamente el lugar. Era exactamente la misma oficina de mis sueños. Y reconociste al hombre del escritorio». «No inmediatamente. Pero cuando me sonreíste por primera vez, cuando dijiste mi nombre, ahí supe que eras tú». Se quedaron de pie bajo una farola, mirándose en silencio. «Sofía», dijo Diego finalmente, «¿crees que es posible que dos personas que están destinadas a estar juntas se encuentren de alguna manera, incluso en sueños, antes de conocerse en la vida real?» Hace un mes habría dicho que era imposible, pero ahora... Sofía se acercó más a él. «Ahora creo que cuando algo está destinado a suceder, el universo encuentra formas de prepararnos para ello». Diego la rodeó con sus brazos y la besó bajo la luz dorada de la farola. Fue un beso largo, profundo, lleno de toda la tensión romántica que había estado construyéndose entre ellos. «Sofía», murmuró contra sus labios, «creo que me estoy enamorando de ti». «¿Solo creo?», preguntó ella con una sonrisa juguetona. «Está bien, estoy completamente enamorado de ti». «¿Eso te asusta?». «Me aterroriza», admitió Sofía honestamente, «pero también es lo más emocionante que me ha pasado nunca». Diego la llevó a casa esa noche, y cuando se despidieron en la puerta de su edificio en la colonia Roma Norte, ambos sabían que habían cruzado definitivamente la línea entre la atracción y algo mucho más profundo. «Mañana en la oficina va a ser interesante», comentó Sofía. «Mañana en la oficina vamos a ser completamente profesionales», respondió Diego. «Pero mañana en la noche te voy a llamar para planear el sábado con mi familia». Diego: «¿Sí? Gracias por la noche más perfecta que he tenido en años». Diego la besó una última vez antes de dejarla ir. Mientras manejaba de regreso a su penthouse, se dio cuenta de que por primera vez en su vida adulta tenía algo que esperaba más que cualquier junta directiva o contrato millonario: una llamada telefónica con la mujer de la que se estaba enamorando. 6 meses después, Diego estaba de pie en la terraza de su penthouse, observando el atardecer sobre la Ciudad de México, mientras esperaba que Sofía llegara. En la mesa había una cena preparada por el chef de su restaurante favorito, velas encendidas y una pequeña caja de terciopelo azul escondida en el bolsillo de su saco. Los últimos 6 meses habían sido los mejores de su vida. Sofía había transformado por completo el Departamento de Recursos Humanos de Grupo Mendoza, implementando programas de bienestar laboral que habían reducido la rotación de personal en un 40%. La empresa había ganado el contrato del aeropuerto, en parte debido a su excelente reputación como empleador. Pero más importante que cualquier éxito profesional, Diego había descubierto lo que significaba tener una compañera de vida verdadera. Sofía lo conocía mejor que nadie, lo retaba intelectualmente, lo hacía reír todos los días y había traído una calidez a su vida que no sabía que le hacía falta. El timbre del elevador privado le avisó que había llegado. Diego abrió la puerta y encontró a Sofía con una sonrisa radiante, llevando un vestido azul marino que él nunca había visto antes. «¿Ocasión especial?», preguntó él, besándola en los labios. «Tú me dijiste que me pusiera algo elegante», respondió ella, colgando su abrigo. «Aunque no me dijiste por qué. Ya lo verás». Durante la cena Diego estaba visiblemente nervioso, lo cual no pasó desapercibido para Sofía. «¿Estás bien? Has estado muy callado». «Estoy perfectamente bien. Solo pensando». «¿Pensando en qué?». Diego tomó su mano a través de la mesa. «En cómo mi vida era completamente diferente hace un año». «¿Diferente cómo?». «Hace un año, mi única preocupación era el trabajo.
Me levantaba pensando en contratos, me acostaba pensando en ganancias. Era exitoso, pero estaba vacío. Sofía apretó su mano. ¿Y ahora? Ahora me despierto pensando en ti, en cómo vas a llevar puesto el cabello ese día, en qué me vas a contar durante el almuerzo, en si vas a quedarte a dormir conmigo esa noche. Diego, deja que termine. Diego se puso de pie y caminó alrededor de la mesa hasta llegar a su lado. Sofía, durante 35 años creí que el éxito se medía en números, ganancias, proyectos completados, reconocimientos empresariales. Se arrodilló junto a su silla y Sofía se llevó las manos a la boca, entendiendo inmediatamente lo que estaba sucediendo. Pero tú me enseñaste que el verdadero éxito se mide en momentos. La primera vez que te hice reír, la noche que te quedaste conmigo cuando tuve fiebre, la manera en que mi madre te abraza como si fueras su hija, como Alejandra dice que nunca me había visto tan feliz. Diego sacó la caja de terciopelo de su bolsillo y la abrió, revelando un anillo de compromiso con un diamante solitario, elegante y clásico. Sofía Hernández, me cambiaste la vida de maneras que ni siquiera sabía que eran posibles. Hiciste que creyera en el destino, en los sueños, en la posibilidad de que dos personas puedan estar perfectamente hechas la una para la otra. Las lágrimas corrían por las mejillas de Sofía, pero estaba sonriendo. ¿Te casarías conmigo?, preguntó Diego con la voz ligeramente quebrada por la emoción. Sí, susurró Sofía. Sí, sí, 1000 veces sí. Diego le puso el anillo en el dedo con manos temblorosas y luego se puso de pie para besarla. Fue un beso lleno de promesas, de planes futuros, de amor profundo y duradero. Te amo, le dijo Diego contra sus labios. Yo también te amo, más de lo que creí posible. Se abrazaron en la terraza bajo las estrellas, con las luces de la ciudad extendiéndose ante ellos como un mar de posibilidades. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, preguntó Sofía. ¿Qué? Que empezó con sueños que parecían pesadillas. Tu inconsciente tratando de decirte que había alguien ahí afuera que necesitabas encontrar, y mi inconsciente diciéndome que había un lugar donde pertenecía. Diego sonrió. ¿Y ahora qué sueñas? Ahora sueño con una casa llena de risas, con hijos que tengan tus ojos y mi terquedad, con envejecer junto al hombre que me enseñó que el amor verdadero no es solo una fantasía romántica. Esos sueños se van a hacer realidad, prometió Diego. Todos y cada uno. Un año después, en una ceremonia íntima en los jardines de la casa familiar de los Mendoza en San Ángel, Diego y Sofía se casaron rodeados de familia y amigos. Elena Mendoza lloró de felicidad durante toda la ceremonia, y Alejandra dio un discurso sobre cómo había visto a su hermano transformarse de un adicto al trabajo en un hombre verdaderamente completo. Roberto Sánchez, quien había pagado completamente su deuda con la empresa y ahora trabajaba como supervisor de nóminas en una constructora más pequeña, envió una tarjeta de felicitación agradeciéndoles por haberle dado una segunda oportunidad cuando más la necesitaba. Grupo Mendoza siguió creciendo bajo la dirección de Diego, pero ahora con una cultura empresarial que priorizaba el bienestar humano tanto como las ganancias. Sofía se convirtió en vicepresidenta de Desarrollo Humano y juntos crearon programas que se volvieron modelo para otras empresas en México. Pero más importante que cualquier logro profesional, Diego y Sofía construyeron una vida llena de amor, risas y la certeza de que a veces, cuando dos personas están destinadas a encontrarse, el universo conspira para hacer que suceda, incluso a través de sueños que parecen imposibles.